En los años 1995 y 1996, Galicia se convirtió en un hervidero de sucesos extraños en el cielo. Decenas y decenas de avistamientos ovnis que conformaron una de las mayores oleadas de nuestro país. Los testigos, que se contaron por centenares, se enfrentaron a misteriosas luces en el firmamento, a aterrizajes de naves presuntamente no humanas y a encuentros cercanos con seres que parecían venir de otros mundos. Esta noche, nuestro expediente de misterio buceará en alguno de los acontecimientos ufológicos más destacados de Galicia, alguno de ellos tan reciente como el que fue presenciado en la aldea de Cuiña, en Mazaricos, hace poco más de un año. Un caso inédito que ve la luz hoy por primera vez. Pero también conoceremos una vieja aldea que, según cuenta la leyenda, fue despoblada por caer sobre ella una maldición. Es la aldea de Agüín, conocida como la aldea maldita. En ella, numerosos testigos han vivido experiencias que le han marcado para siempre y que parecen indicar que algo ha quedado plasmado entre las piedras de este pueblo abandonado. Las de esta noche serán historias enigmáticas que despertarán el interés de aquellos que sospechan que hay una realidad más allá de la que percibimos con los 5 sentidos. En esta ocasión, nuestro viaje en busca del misterio se adentrará en tierras gallegas, tierras llenas de magia, en las que, más allá de sucesos paranormales, nos encontramos con muchos casos en los que los ovnis son los protagonistas. Precisamente, nuestro primer objetivo será el mundo de la ufología. José Manuel, ¿cuál será nuestra primera parada? Pues esta parada tiene que ver con un avistamiento ovni que ocurrió entre los años 95 y 96 allí en Galicia. Cuando hablamos de oleada ovni, nos referimos a que en un corto espacio de tiempo, en este caso algo más de un año, se produjo un número muy elevado de avistamientos. Y en ese periodo de tiempo hubo de todo, desde la visión de luces extrañas en el cielo hasta aterrizajes de supuestas naves no humanas, pasando por algo mucho más impactante: encuentros cercanos con los tripulantes de esos objetos voladores no identificados. Para conocer los casos más llamativos de esa oleada ovni, hemos contactado con el investigador y escritor gallego Carlos Gabriel Fernández, autor de obras como 50 lugares mágicos de Galicia, de la editorial Cidonia. Carlos, buenas noches y bienvenido a la COPE. Hola, buenas noches, gracias. Esta gran oleada ovni que tuvo lugar entre los años 95 y 96 parece que dejó a su paso sucesos de todo tipo. Entre los acontecimientos que se registraron, ¿cuál es el caso de avistamiento más impresionante en tu opinión? Yo creo que el caso que, además de ser uno de los más relevantes, sirvió de detonante a aquella oleada de avistamientos que se prolongó durante 2 años y ocurrió en 1995 en el polvorín de Argándaras, en Lugo. Allí estaban unos soldados observando las cámaras de vigilancia para comprobar que todo el recinto estaba, bueno, que no había ningún intruso ni nada, y de pronto en la pantalla de los monitores apareció una figura ovalada, una especie de objeto ovalado que se encontraba por encima de las vallas del perímetro y que se mantenía estático allí. Los soldados fueron a comprobar, y los mandos que se vieron después fueron a comprobar que si realmente había algo en ese lugar, pero las cámaras eran infrarrojas y detectaban ese objeto aparentemente sobre la valla del perímetro, pero a la vista de humana, esto era por la noche, pues no se veía absolutamente nada. El ovni que fue fotografiado, incluso buscándolo en internet se puede encontrar esa fotografía, y aquello fue el primer gran avistamiento que luego derivó en cientos de casos que se registraron durante los años 95 y 96. ¿Se produjeron acercamientos de esas supuestas naves extraterrestres? Es decir, ¿ha habido aterrizajes? Sí, hubo quizá el aterrizaje más espectacular
ocurrió el 21 de enero de 1996 en la localidad también de Lugo de Ferrerías, cuando el testigo pues vio como unas luces muy cerca de su casa. Invitó a bajar aquellas luces y bueno, para su asombro observó que salían unas especies de monos que saltaron y que aterrizaron sobre la finca. Incluso, según se pudo comprobar días después, habían dejado unas huellas de esas pisadas, unas huellas de las que se realizaron moldes de escayola y se consultaron toda la fauna que podía haber, la local y la no local, y no correspondía con ningún animal que podría haber dejado esas pisadas, ¿no? Ese es uno de los casos más espectaculares que dio la oleada gallega en cuanto a avistamientos de humanoides. A mayor abundamiento, al igual que en el mundo de lo paranormal, una aparición fantasmal probablemente es lo que más terror causa. En la ufología son los encuentros cercanos con seres lo que más impresiona. ¿Este que me has contado es probablemente el caso más cercano o se produjo algún caso en este sentido donde hubo, en fin, menor distancia entre el humano y lo que pudiera ser aquella cosa? Pues, sí, hay uno, aunque ocurrió un par de años antes de la oleada, pero que es muy curioso y significativo, y creo que de los pocos que hay donde el avistamiento de esos seres aparentemente se realiza en el mar, ¿no? El protagonista, el testigo de esta historia es un pescador que se encontraba entre las islas Cíes y Cabo Figueiro, en un pequeño islote que se llama Goeiro. Estaba pescando cuando de repente perdió el conocimiento y lo volvió a recuperar, pero los aparejos de pesca, pues el aparato que recoge las redes, pues estaba detenido cuando el instante anterior, pues él lo recordaba funcionando. Pues bien, el molino de que recoge las redes comenzó a funcionar solo y de pronto observó que a un lado del barco pues se encontraba flotando una especie de diamante en forma invertida, es decir, él tenía la forma romboidal, pero con el vértice más alto, más puntiagudo hacia arriba, ¿no? Pues de ese objeto se abrió una compuerta y se divisaban en la puerta de ese objeto tan extraño, ¿no? Tres personajes, uno muy bajito, más bajo de lo que un humano normal, él decía como mal hecho, ¿no? Como desencajado. Había otro que tenía una estatura normal y una apariencia como un humano, y luego había otro muy alto con un traje con unos cuellos de puntas muy largos. Eso duró unos minutos, se cerró esa compuerta y el objeto salió disparado hacia arriba a una gran velocidad para perderse luego en una pequeña luz, ¿no? Ese quizás es uno de los avistamientos más singulares, porque es de los pocos que se realizan de contacto con humanoides o con tripulantes de los ovnis en el mar, ¿no? No es en tierra, sino en el mar. No podemos pasar por alto una historia que, aunque luego se descubrió que tenía explicación racional, trajo de cabeza a varios testigos. Ocurrió en el año 1966 y comenzó con un supuesto ovni estrellado en el Ferrol. ¿Qué pasó a raíz de la caída de ese objeto? Pues sí, la historia comienza un día de abril de 1966, cuando varias personas observan sobre la ría de Ferrol varias luces, ¿no? Varias eventos de la noche, y se observan varias luces en movimiento que en principio estaban sobre la vertical del astillero Astano y luego se dirigieron hacia Bazán. Estos datos son importantes porque después veremos que el caso fue resuelto de una forma bastante curiosa. Pues bien, entre esos testigos estaba el ufólogo Juan Daniel Arauz, que días después, por su
por su profesión, por su trabajo, fue a visitar, bueno, además de que era un interesado e investigador del fenómeno OVNI, pues fue a visitar la base de Agraña que tiene la Armada en Ferrol. Pues bien, bajo tierra, esta base está bajo tierra, pues pudo observar como había un objeto recuperado en alta mar por unos pescadores de Burela unos días antes, y que fue conducido en secreto hasta la base de Agraña, la base militar. Pues bien, el objeto ese era un aparato humano, un aparato, sería lo que hoy llamaríamos un dron, pero que en el año 66 era mucho más tosco y mucho más con menos prestaciones de lo que podría tener hoy en día, pero era un dron espía militar que incluso llevaba el rótulo de la NASA, ¿no? Este objeto habría estado espiando la base o sea, el astillero de Bazán especialmente, que era en aquel momento era dependiente de la Armada, y en eso se construían navíos militares. Carlos, cuando el Ejército del Aire desclasificó toda esta información, hay muchos investigadores que dicen que esa desclasificación del Ejército fue en cierto modo incompleta. ¿Estarías de acuerdo con eso? Pues sí, en el caso que estábamos comentando de Ferrol, pues existe un informe en el que solo se recoge el avistamiento, no toda la resolución, digamos, o toda aquella historia del dron que permaneció en secreto. Y hay cientos y cientos de casos que hemos recogido durante años en Galicia. Algunos sabemos que hubo presencia y encuestas de militares, pero que en la desclasificación de esos documentos no aparecen. A veces se alude a que podría haberse perdido, haberse extraviado con los años o con los traslados, pero que la realidad es que existen numerosos avistamientos que sabemos que fueron investigados por los personal militar, pero que no están los informes correspondientes, ¿no? que debería haber. Carlos Gabriel Fernández, autor, entre otras obras, de 50 lugares mágicos de Galicia, de la editorial Cidonia. Gracias por atenderme, gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Dejamos por el momento el mundo de la ufología para profundizar en otra cuestión igualmente intrigante. Vamos a hablar de fenómenos paranormales, sucesos extraños que no se han dado en una vivienda en particular, sino en todo un poblado. Un poblado, por cierto, que dicen que está maldito. ¿De qué poblado, de qué enclave estamos hablando? Vamos a conocer una aldea que hoy día se encuentra en ruinas, pero que sigue provocando miedo a la gente del entorno. Como muy bien dice sobre esta aldea, la aldea de Abuín, conocida como la aldea maldita, pesa una especie de maldición que supuestamente está relacionada con su despoblamiento. No sabemos si algo ha quedado impregnado en sus piedras, pero lo cierto es que hay personas que han visitado la zona y que han tenido percepciones bastante extrañas. Esta noche queremos viajar a la aldea de Abuín, y lo vamos a hacer en la compañía de Natividad Rey, una investigadora que no solo ha buceado en la historia de este lugar, sino que además se ha atrevido a visitar Abuín para comprobar aquello que cuenta la leyenda. Nati, buenas noches y bienvenida a COPE. Buenas noches. Parece que sobre esta aldea datada entre los siglos XVIII y XIX pesa una maldición. ¿Qué cuenta exactamente la leyenda? Pues la leyenda trata sobre un mal agüero causado por unos ladrones que fueron a robar un tesoro al monasterio de Armenteira. Cuando regresaron, sabiendo que la guardia venía detrás de ellos, se lo dieron a guardar al cura para que lo escondiese. Y al día siguiente el cura apareció muerto. Después de la muerte del cura, las personas comenzaban a morir, los ríos y fuentes se secaban, las cosechas no se llegaban a lograr, los frutos secaban, y la gente comenzó a decir que la aldea estaba maldita. ¿Y qué hicieron los habitantes de Abuín cuando se dieron cuenta de lo que sucedía? Pues grabaron y colocaron cruces en muros, en las casas, en las encrucijadas de los caminos pusieron cruceros,
iniciales de Cristo en las fuentes y quemaron parte de la aldea. Supongo que los habitantes terminarían marchándose de Abuin, ¿no? Sí, marcharon de Abuin. Y aún hoy se siente como un miedo a ir a Abuin. En la actualidad, ¿qué queda del poblado? ¿Podrías hacernos una descripción de cómo es en este momento? En este momento es una aldea completamente en ruinas, hay muy pocas piedras, está lleno de maleza y fue expoliada, muy expoliada. ¿Existen rastros de aquellos elementos de protección de los que habla la leyenda? Sí, existen cruceros, las cruces grabadas en las casas, en las fuentes. También en las casas que entraba la maldición tienen como otro estilo y otros grabados que poco se pueden apreciar, pero no eran cristianos, es marcas para identificar la casa que estaba maldita. ¿La aldea sigue despertando el miedo a la gente que habita en municipios cercanos? Pues sí, la verdad es que sí, y la aldea tiene propiedad propia de particulares y nadie se atreve a rehabilitarla. Tengo entendido, a pesar de ese miedo que despierta esta población, lo que queda de ella, tengo entendido que tú visitaste la aldea acompañada de una vidente. ¿Cómo recuerdas aquella experiencia? Bueno, pues eso me ocurrió hace unos 10 años. Vino, pues le causaba interés el nombre de la aldea maldita. Y vino ella y más otra chica, y cuando ya estábamos llegando a la aldea, pues la tuvimos que sujetar porque ella decía que se sentía muy mal, le fallaron las piernas, la tuvimos que agarrar para levantarse, que sentía que había mucho mal y que le faltaba el aire. Cuando llegamos a la capilla, que aún hoy en día quedan unas ruinas, dijo que con las sensaciones que sentía nunca se llegara a realizar la Santa Misa en ella. Se puso mal y dijo que quería salir de la aldea. Entonces, antes de salir, fuimos a un lugar donde se sentía más cómoda. Y dijo que iba a realizar unos rituales para purificarla. Hicimos un círculo de sal y nos metimos dentro para protegernos de todo lo que había mal fuera, que no fuera material. Al terminar, recuerdo perfectamente que un rayo cruzó el cielo, justo delante de nosotras, y un perro que estaba por el lugar no paraba de vomitar. La verdad es que fue lo más curioso que me pasó en ese lugar. ¿Qué pasó también con 2 policías que visitaron aquel entorno? ¿Conoces esa historia? Sí, en el ayuntamiento de Rianxo hay un acta policial. 2 policías visitaron el lugar haciendo una guardia y dicen que sintieron mucho frío y una niebla densa que los cubría por los caminos. Cuando llegaron al ayuntamiento, hicieron eso por escrito. ¿Tú crees que se puede descartar una epidemia como el auténtico motivo del abandono de la aldea, por parte de los habitantes? Bueno, pues no se sabe exactamente el motivo del abandono. En Abuin, la leyenda para los habitantes de Abuin es la realidad. Aunque está por estudiar, no hay nada estudiado sobre esta aldea. La peste negra, que salió en varios medios de comunicación, que era por la peste negra, pues eso está para descartar, porque esta aldea es posterior. Pero aunque en 1833 entró por Vigo una de las epidemias más devastadoras de la historia, como la cólera, causando muertes fulminantes, que pudo haberse extendido hasta esta zona, ya que Abuin está también en las Rías Baixas. Ahí tienes la leyenda de la aldea de Abuin. Nati, gracias por atenderme. Un beso muy fuerte. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta ahora hemos conocido sucesos singulares que se han producido en Galicia en épocas pasadas, desde las relacionadas con una vieja aldea hasta la oleada ovni de los años 95 y 96. Vamos a continuar ahondando en el campo de la ufología, pero en este caso para conocer una historia, José Manuel, que tuvo lugar hace poco más de un año. Y un caso inédito que todavía no ha visto la luz ocurrió en la aldea de Cuiña, en Mazaricos, en la noche del 8 de noviembre de 2015. Los 2 testigos pusieron la historia en manos de nuestro siguiente invitado y esta historia será además parte de un libro que publicará en breve. Él es el investigador Marcelino Requejo, un veterano del mundo del misterio, muy vinculado al campo de la ufología. Marcelino ha publicado libros como OVNIs,
alto secreto, aunque hoy nos va a contar, como adelantábamos, un caso que hasta ahora no se ha hecho público. Marcelino, buenas noches. Hola, buenas noches. Hay dos testigos en esta historia, Iván Pereira y Pablo González, que son los primeros en reportar este avistamiento. ¿Qué es lo que dijeron ver sobre la aldea de Cuiña? Bueno, esto además es bastante reciente porque ocurrió la noche del 8 de noviembre del 2015. Y aunque parezca que ya no hay avistamientos así espectaculares, bueno, pues de vez en cuando nos encontramos con testimonios que rechazan esa idea de que no hay espectacularidad todavía, porque no se producen grandes avistamientos. Y esto la verdad es que lo fue. Quiero recordar que se hizo después un pequeño artículo para una revista especializada y por lo demás no se ha hecho público en ningún sitio. La verdad es que aquella noche del 8 de noviembre, sobre la 1 de la madrugada, pues David y Pablo se encontraban fuera, estaba una noche despejada y lo que vieron realmente fue espectacular, porque fueron en realidad dos grupos de 3 triángulos y un tercer grupo de 2 que pasaban sobre sus cabezas a unos 12 metros de altura, exclusivamente sobre el suelo, muy silenciosos y con un vértice hacia adelante en sentido de vuelo, con una lucecita de color rojo y 2 blancas en los extremos posteriores. Hoy día, teniendo un teléfono móvil a mano, cualquiera, no se dispone de cámara de vídeo. ¿Pudieron grabar este avistamiento? Bueno, lo primero que vieron fueron unas luces que venían por encima de una nave de ganado que está como a unos 100 metros aproximadamente, se veía más a lo lejos y eran erráticas, eran parpadeantes. Lo que hicieron fue inmediatamente entró Pablo a su casa a buscar unos prismáticos y no habría pasado ni medio minuto cuando aquellas luces se echaron encima ya, estaban demasiado cerca y la distancia les había confundido y claro, Iván lo que intentó fue grabar con su móvil, pero la cámara no se conectaba, no había manera humana, ya los tenía encima y él con el móvil intentando grabar imposible. Y cuando avisó a su amigo para que saliese y viese lo que estaba pasando, pasaron como 2 minutos y venía el segundo grupo de tres triángulos negros. En ese momento ya consigue salir, Pablo, pero no traía los prismáticos, no los había encontrado y venía con el móvil en la mano, pero la batería estaba totalmente descargada. Según él no pudo hacer ni una grabación ni una fotografía. Claro, esto parece increíble, pero no es la primera vez que sucede. Ellos vivieron lo que algunos califican como sensación de pérdida de tiempo. Exactamente esto de sensación de pérdida de tiempo, ¿en qué consiste? Pues que cuando se produce un avistamiento de cualquier tipo, en carreteras, mismamente desde una ventana de una terraza o en el campo paseando, lo normal es que los testigos refieran que la hora no encaja, y este es uno de esos casos. Ellos dicen que entre las 12:30 y la 1 de la madrugada del 8 de noviembre fue cuando vieron, no saben la hora exacta, pero saben que fue en ese intervalo, entre las 12:30 y la 1. Y acto seguido de que pasan los 3 objetos, luego los otros 3 y luego 2, eso duraron como mucho unos 4 o 5 minutos, ese trasiego de objetos. Bueno, pues parece ser que cuando miran el reloj son las 2 de la mañana, entonces hay como una hora aproximadamente o 55 minutos que no se los explican, y es que no podían ser las 2 de la madrugada. Uh-huh. Esa además suele ocurrir con bastante frecuencia cuando se habla de avistamientos, ¿verdad? Sí, es bastante frecuente. Yo creo que generalmente los testigos lo que recuerdan es una fase de acercamiento de algo hacia ellos y una fase en la que ven pasar eso o eso se aleja, pero hay un intervalo en el medio que yo creo que no lo recuerdan nunca y es donde estriba la falta de tiempo. Ajá. Y estos dos paisanos vivieron exactamente esa experiencia, vieron acercarse estas figuras, triángulos, que aparecieron en un grupo de 3, 2, y luego lo que recuerdan es ya alejarse y se acabó, no recuerdan nada más. Sí, pero bueno, Iván recuerda perfectamente cómo el primer grupo pasaba por encima de su cabeza totalmente silencioso y vamos, como si estuviese volando un folio, una cosa que no hacía ruido absolutamente ninguno. Marcelino, ¿existe? 12 metros de lado los triángulos. Correcto. ¿Existe alguna explicación más allá de la ufológica para lo que pudieron ver Iván y Pablo? Hombre, dada la forma que tenían los objetos, si nos ponemos a elucubrar sobre que pudieran ser experimentos pues de alguna potencia militar, bueno, no sé, podríamos enfocar que pudieran haber visto unos prototipos que se encontraban volando por esa zona esa noche. Resulta difícil de creer que alguien, pues no sé, pruebe sus prototipos fuera de sus propias fronteras, ¿no? Pero realmente por donde más encaja que este tipo de fenomenología pueda venir es,
vamos, yo es por la que más me inclino. Se trata de una interacción de planos dimensionales, es decir, podrían proceder de dimensiones desconocidas a la nuestra, porque la fenomenología que ocurre a continuación y el desfase de tiempo hacen pensar que no podría ser una tecnología nuestra, o en sentido común diría que no. ¿Tú personalmente has sido testigo de algún acontecimiento relacionado con la ufología? Ya hace bastantes años, sí, hombre, siempre todo el mundo ha visto unas lucecitas, que sí es la estación espacial, bueno, descartando ese tipo de cosas, algo más cercano, pero ya hace bastantes años. Recuerdo que desde un tren a las 2 de la madrugada, desde un expreso en las cercanías de Zamora, en una zona totalmente descampada, pues yo pude, y otras gentes que iban a esa hora apoyadas en la ventanilla, pues fumando un cigarro, pudieron ver un objeto que estaba posado a la derecha de la vía y que emitía un resplandor tremendo con muchas luces en giro, y estaba prácticamente posado en el suelo, pero cuando el tren pasa a su lado, pues pudimos ver que lo teníamos como a unos 15 metros de separación de la vía, que aquel era un objeto negro de 9 metros de diámetro, por la parte de arriba negro, pero por la parte inferior emitía una luz tremenda hacia el suelo, con muchas lucecitas de colores alrededor girando muy deprisa, y fíjate, el giro era tan rápido, tan veloz, que las piedras y el polvo saltaban de debajo del objeto a una velocidad tremenda, las despedían en todas direcciones. Marcelino, te decía al presentarte que eres ya un veterano en estos asuntos. Si alguna vez tú tuvieras oportunidad de vivir un encuentro cercano con tripulantes de esas naves, ¿cuál crees que sería tu reacción? Fíjate, yo creo que no sabemos la reacción que podríamos tener. Podemos imaginar que nuestra reacción, pues a lo mejor sería de calma y de intentar hablar con esas personas o esos sujetos, pero creo que nadie puede aventurar qué reacción tendría. La más lógica y normal sería poner pies en polvorosa. Y a lo mejor ni eso tan siquiera, no sabemos qué reacción podríamos tener cada uno de nosotros, porque puede ser imprevisible. Marcelino, gracias por atenderme. Un abrazo, buenas noches. Un abrazo a vosotros, buenas noches. Este ha sido el viaje de esta noche por Galicia, una tierra en la que se entremezclan las leyendas y tradiciones del pasado, con acontecimientos extraños que se siguen produciendo en la actualidad. José Manuel, muchas gracias, un abrazo y que no pases mucho calor. Buenas noches. Gracias, buenas noches.